Afternoon, Sus. Hi. And let me see if Julian, can you hear me? Yeah, I can hear you. Perfect. I think we can start speaking. If you feel free, if you want to open your video, everyone, could be great. Hi, Julian. Are you in Bogota now? Yeah. Yes, correct. I'm Bogota. How time it is in Bogota now? 3 p.m. Oh, it's okay. It's not so different from here. We can start now. This is a plenary section, so we should use English to present and to discuss the paper today. But everyone who wants to speak in Portuguese in the chat, it's okay. Maybe I can translate if someone is not familiar with English or something like this. I can translate to Julian. I think he can understand well the Portuguese, maybe because he's from Colombia. And well, my name is Samuel Dus. I'm a professor here in São Paulo at Faculdade FIPECAF. And today I will be the discussant from the paper Julian Papers, that is Education and Streaming, una mirada a la enseñanza contable en Colombia durante la COVID-19. Julian Felipe Sanchez Guntiris. Probably I'm speaking incorrectly your name. I'm sorry about that. It's okay. It's something like this. But Julian is from Universidad Nacional de Colombia. So Julian, you can, if you are prepared, you can start your presentation. I think we have 30 minutes for the presentation, and then I will bring some points about your paper. Okay, perfect. I'm gonna start sharing my screen. Please let me know if you are watching it. Yes, it's perfect here. Okay, I'm gonna put this out. And I'm gonna put this like right here. So, well, as you just said, my investigation is Educación en Streaming, una mirada a la enseñanza contable en Colombia durante la COVID-19. In general terms, I'm gonna be explaining in Spanish because, well, it's my language. But if you have any question, I can express myself in English, and I can understand a little bit of Portuguese, no problem. Well, let me a moment. Okay. I'm going to talk about 4 things. The first part is about the problematic, what I'm searching about. And the second part is the methodological part. The third are the results, and final part are the conclusions, right? Okay. In this part is the Spanish sound. Okay, la problemática. Para ninguno de nosotros es un secreto que la innovación es un aspecto sumamente importante para todos los campos de conocimiento. La educación no es ajena a este proceso de innovación necesaria para su desarrollo. Es por esto que la educación, en medio de este concepto, de este contexto de la sociedad del conocimiento, genera procesos de enseñanza para que toda la población pueda maximizar su conocimiento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este proceso de maximización puede ser potenciado por los avances tecnológicos. Es decir, con todas estas nuevas tecnologías que vemos en la actualidad, podemos llegar a fortalecer esos procesos de enseñanza y esa maximización del conocimiento en cada uno de los participantes del proceso. Participantes del proceso, no estudiantes. ¿Por qué? Porque también los docentes podemos aprender y desarrollar ciertas habilidades y competencias por medio de la aplicación de todas estas tecnologías de la información, o en sus siglas TIC. Pero digamos que esto ya se lleva haciendo hace bastante, o sea, todos conocemos que existen las modalidades de educación virtual. No es algo que ha surgido con la pandemia. ¿Siempre ha existido la educación virtual? Pues no siempre, pero desde hace un tiempo. Y es muy importante la calidad de este proceso, porque no solo estamos enseñando o solo estamos haciendo procesos de enseñanza de forma monótona, sino son procesos dinámicos que buscan que realmente haya una aprehensión de los conocimientos.
Entonces, ¿cómo logramos esta calidad? Bueno, con la integración de los conocimientos por parte del docente. Es decir, el docente debe tomar todas las temáticas que él está dispuesto o ella está dispuesta a dictar, aplicar estas nuevas tecnologías y buscar esa maximización. Porque estas herramientas, como su nombre lo indica, buscan ayudar, no ser un limitante. Ahí. Teniendo en cuenta esto, esta investigación lo que busca es ver cómo se ha logrado este proceso de adaptación de estas nuevas herramientas a los ejercicios de enseñanza contable durante la pandemia generada por la COVID-19, es decir, lo que llevamos viviendo hace un par de años ya casi. Bueno, la metodología. La parte metodológica es de categoría mixta, es decir, hay una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La parte cualitativa se basó más que todo en una revisión de literatura de diferentes journals y libros para entender cómo era el contexto de la educación virtual o e-learning en Colombia antes y durante la pandemia. Y la parte cuantitativa se basa en dos instrumentos de recolección de información principales que ya voy a explicar más adelante. Listo, la muestra. Este estudio se basó en ver las percepciones de estudiantes y docentes o profesores de 10 instituciones de educación superior colombianas, 10 universidades, que tengan el programa de pregrado de contaduría pública o similares. Hemos visto que cambia. Hay algunos que se llaman, por ejemplo, en mi universidad se llama contaduría pública, public accounting. En otras universidades es accounting and finance, varía, no hay problema. La cuestión es que las temáticas, los temarios, se enfoquen hacia el mismo punto. Teniendo esto en mente, se consiguieron 10 universidades colombianas y pues se dividió la muestra entre estudiantes y docentes porque los instrumentos de recolección son diferentes. Para los estudiantes se aplicó una encuesta en línea en donde se buscó por medio de preguntas dicotómicas, selección múltiple, de escalas numéricas, ver cómo es su percepción y cómo ha sido ese ejercicio que han hecho en relación a la educación. Gracias a esto pudimos obtener una muestra de 310 estudiantes, donde la mayoría, el 63% son mujeres, la mayoría también, el 70% están entre los 17 y los 22 años, y más del 60% ya tienen un porcentaje de avance de carrera entre el 66 y el 100%. ¿Qué quiere decir? Que están entre el segundo y el cuarto, quinto año, más o menos. Porque esto es importante. Esto fue una de las cosas que se sesgó un poco en la elección de los estudiantes. Los estudiantes fueron elegidos aleatoriamente, pero a las personas que aplicaban la encuesta se les decía, no pueden ser estudiantes de los primeros semestres. Porque, ¿qué pasa? Si un chico o una chica acaba de ingresar al programa, no conoce realmente cómo era la educación antes, entonces no tiene el punto de comparación. Por eso es importante ese avance. En el caso de los docentes, fue más personalizado, fue una entrevista que se llevó a cabo por medio de una videollamada con 30 docentes, donde también la mayoría son mujeres, un 57%, el 80% tienen una especialización o un máster como último nivel académico, y la mayoría están entre los 46 y los 75 años. Ahora hablemos de la parte de los resultados. ¿Cómo nos fue con el análisis de las tendencias de estos dos instrumentos de recolección? Primero el contexto. ¿Se acuerdan que les había dicho que había una parte cualitativa en donde hicimos una revisión sistemática? Es esta parte. Entonces, a grandes rasgos, no me voy a detener mucho en esto. Para el caso colombiano, la educación a distancia, el e-learning, empieza a tomar forma en 1941, cuando se crea la Radiodifusora Nacional, la Red Radial Nacional, en la cual lo que se buscaba era impartir conocimientos a toda la población. Una parte muy importante, ya que pues históricamente esta educación ha permitido formar un poco más la sociedad. Para el año 1957 ya se empieza a tomar un poco más de forma toda esta estructuración por medio de la televisión educativa. Es decir, ¿qué buscaba? Tomar todos estos conocimientos y llevarlos a las pantallas de todos los televidentes en Colombia. Un proyecto muy interesante. Después de esto vienen algunos procesos regulatorios, hay un paso muy grande que es la creación de la Universidad del Sur, que actualmente es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la cual, como su nombre lo indica, busca formar profesionales por medio de esta enseñanza a distancia o e-learning para que sean igual de competitivos con todos los profesionales que tenemos una formación, digamos, más presencial. Seguimos con ese camino hasta que para el año 2011 ya vemos que en Colombia existen 266 programas de educación virtual.
Esto es clave, porque para ese momento representaba el 2,5% de todos los programas de educación en el país. Eso es un número bastante grande. Y además, las tendencias lo siguen aumentando. Pero claro, lo que les estoy presentando es la educación a distancia, que desde un inicio, estructuralmente, es pensada para que sea así. Es decir, el estudiante y el profesor, cuando ingresan a esta educación, saben que es virtual, saben que necesitan tener conocimiento en tecnología, saben que no van a tener contacto pleno con la contraparte. ¿Entienden todo esto? Ahora bien, vámonos al otro contexto. A todos nosotros que estábamos en una educación presencial y estábamos acostumbrados a ir a las aulas, compartir con los estudiantes y los profesores, y que ahora, debido a la pandemia, nos tenemos que comunicar por medio de estos aparatos electrónicos. Veamos un poquito ya los resultados de los instrumentos de recolección de información. Entonces, los estudiantes, iniciamos con el lado de los estudiantes. La primera gráfica nos muestra si les parecen útiles las sesiones virtuales. Es decir, ¿esta educación virtual es útil? La mayoría, del 84%, dice sí, es útil. Hay un porcentaje que considera que para nada es útil. Pero si nos vamos a la gráfica de abajo, perdón, vemos una pregunta muy interesante. ¿Usted prefiere la educación virtual sobre la presencial? Es decir, esta educación que está recibiendo ahorita, ¿la prefiere a lo que recibía antes? Más del 60%, no. Lo sorprendente es que hay un 40% que dice que sí. Veamos por qué. Las ventajas, las dos ventajas principales. La primera, hay un mejor manejo del tiempo. Claro, ya no nos desplazamos, ya no tenemos que incluso caminar, todo lo podemos hacer desde el computador. Entonces, hay más tiempo. Y la segunda, otorga la posibilidad de pasar más tiempo con la familia. Claro, todos estamos en nuestras casas, independientemente si estamos trabajando o estudiando, y podemos acompañarnos con nuestra familia, así sea en una misma espacio, en una misma sala, escuchando las videollamadas respectivas. Pero también hay desventajas. Las principales desventajas son que propicia menor interacción social, porque claro, ahora pasamos de esa interacción clásica de la presencialidad a simplemente unirnos a las videollamadas, escuchar al profesor o que el profesor dicte su clase y ya, no está la interacción de antes, que uno empezaba a conocer más a la persona independientemente su rol. Y la segunda es que genera una mayor carga en el ámbito académico. Creo que muchos lo hemos notado, que en la virtualidad las 24 horas del día parece que necesitáramos 48 para cumplir con todo. Pasando a la siguiente, esta parte de tranquilidad virtual hace referencia a si las personas han logrado obtener o alcanzar el nivel de tranquilidad que ya tenían en la presencialidad o un nivel mayor. Es decir, si actualmente que estoy en mi casa virtualmente estoy más tranquilo, la mayoría dice no. Pero lo mismo, hay un porcentaje muy alto que dice sí, puedo estar incluso más tranquilo, que es bastante interesante de analizar. En la parte de adaptación, esta adaptación ¿ha sido fácil adaptarse a las herramientas digitales? Entiéndase como Zoom, Meet, Teams, todos estos dispositivos y herramientas, tecnologías que hemos tenido que aplicar casi que a la fuerza. Pues los estudiantes dicen que en su mayoría que ha sido muy fácil o fácil. Claro, estamos en una generación de nativos digitales. A nosotros digamos que se nos facilita un poco más todo esto de los aspectos digitales. Por último, la grafiquita de aquí, vemos cuánto es el tiempo que estaban gastando antes, en azul clarito, y cuánto están gastando ahora, en azul oscuro, de la parte de arriba. Vemos que en todos los casos, en todas las universidades que se miraron, los estudiantes piensan que están gastando más tiempo en sus actividades académicas en la virtualidad. Bueno, pasamos ahora a ver otros aspectos de los estudiantes. El primero, ¿considera que ha aumentado su carga académica? La mayoría dice que sí. ¿Cómo lo ha afectado esta pandemia? Hay tres opciones. ¿Me ha perjudicado? No me ha afectado, no hay ningún problema con lo que ha pasado y me ha beneficiado. La mayoría dice que lo han perjudicado, pero también hay un porcentaje grande, como el 28%, que consideran que se han beneficiado de esta pandemia. En cuanto a los recursos, ya entrémonos a los salones, veamos cómo estamos dictando. ¿Cuáles son los recursos que más se están utilizando en las clases virtuales? Las diapositivas es lo principal, creo que es la herramienta que más todos utilizamos porque nos permite dar visual y nos permite que la persona no pierda de pronto el interés de solo escucharnos hablar. Seguido por los videos. ¿Y cuáles son los recursos que se fuera de clase? Aquí creo que sí estamos fallando, porque seguimos muy pegados a las lecturas físicas o digitales, que no está mal, son importantes,
pero debemos aprender que en estos ambientes de virtualidad tenemos que apoyarnos de otras herramientas, como los videos o los podcasts, que cada vez toman más relevancia en nuestros contextos, tanto educativos, laborales y personales. Las siguientes dos preguntas. Preferencias. ¿Prefieres las clases antes de la virtualidad o te gustan más ahora? Claramente prefieren más las clases en la presencialidad. Adaptación de la enseñanza. ¿La enseñanza se ha adaptado a estos procesos de cambio? La mayoría, casi el 85% dice, no, no se ha adaptado, está mal, lo estamos haciendo mal. Y las últimas gráficas de estudiantes. Creo que quedan unos mensajes más bonitos. La primera, ¿qué es lo que más extrañas de la presencialidad? La primera opción es la interacción presencial con las personas. Clave, yo creo que todos los extrañamos, no solo en la educación. La segunda, las instalaciones de las universidades. Me parece un aspecto muy bonito, porque yo creo que todos estamos un poquito enamorados de nuestras universidades, de nuestras almas mater, y que se extrañen las instalaciones es duro. La tercera, tener una vida social más activa. Claro, estamos pasando 8 o 9 horas sentados frente a un computador. ¿Qué vida social vamos a tener? Y la última, las actividades extracurriculares. Me parece fundamental porque para todos es claro que nosotros no vamos solo a las universidades a formarnos como profesionales, como contadores, también vamos a formarnos como personas, como ciudadanos. Y las actividades extracurriculares son claves en este aspecto. Las dos gráficas pequeñas que están en el centro. ¿Considera que su salud física se ha visto deteriorada? Más del 50% dice que sí. Y esta, clave, un mensaje durísimo. ¿Cree que su salud mental se ha visto deteriorada? Más del 80% considera que sí. ¿Cómo podemos mejorar la enseñanza? Primero, incluir las herramientas electrónicas. Los jóvenes piden las herramientas electrónicas a gritos. Segundo, disminuir el número de horas. Tercero, reducir el número de exámenes. Y cuarto, generar más espacios de trabajo. Estas tres son claves. ¿Por qué? Porque los modelos que son estructuralmente pensados como educación digital, como educación, como e-learning, tienen menos carga académica, tienen menos número de horas en la semana y son más de trabajo como colaborativo o trabajo autónomo. Esto no lo estamos viendo en la enseñanza ahorita, porque claro, lo que se hizo fue traer el modelo presencial y encajarlo con las nuevas herramientas, pero no hay realmente una unión que permita que realmente los estudiantes estén disfrutando de la educación. Las últimas, ¿creen que la evaluación, los procesos de evaluación ya dentro de los sistemas educativos se han adaptado? No, mayoritariamente, casi un 90%. ¿Y cómo podremos generar una mejor evaluación? Generando más espacios de trabajo colaborativo, de trabajo autónomo, disminuir la frecuencia, lo que ya les comentaba. Ahora veamos la otra parte, los docentes. Aquí es muy importante porque muchas preguntas las van a ver similares y vamos a poder ver cómo los diferentes lados de la interacción de la educación cambian. En la utilidad, aquí vemos un 100%. Los docentes consideran que sí, han funcionado las clases, son útiles, están aprendiendo los chinos. ¿Prefieren la virtualidad o la presencialidad? Bueno, aquí prefieren la presencialidad, claramente un 63% prefiere la presencialidad, que es claro. ¿Cuál ha sido la mejor ventaja? Que hay mayor disponibilidad de tiempo. Y la segunda, me parece muy interesante cuando estamos haciendo las entrevistas, que hay menor desgaste físico. Como saben, cuando uno está en un aula, el docente tiene que levantar la voz, tener un tono de voz fuerte para que haya atención. Eso desgasta mucho la garganta. También nos decían que ya no tienen tanto dolor en la espalda o en las piernas, porque ya no tienen que estar todo el día de pie o caminando. En las desventajas hay una mayor carga laboral y no se tiene el suficiente contacto con los estudiantes, algo clave. La adaptación. ¿Cómo ha sido la adaptación a las tecnologías? Aquí ya no estamos hablando de nativos digitales. Bueno, la adaptación es muy difícil o difícil. Entonces, al tener estas respuestas, buscamos entender por qué o cómo ellos han luego entonces adaptado estas herramientas, porque pues no se podían quedar, bueno, no sé las herramientas. No, tenían que buscar aprender para lograr enseñarle a sus estudiantes. Aquí está, me parece una gráfica hermosa, porque el método que más están utilizando los docentes para aprender las nuevas tecnologías es la ayuda de los estudiantes, es la ayuda de estos nativos digitales, es la ayuda de todos esos estudiantes que antes eran simplemente cajas vacías esperando conocimiento y que ahora pueden generar una relación un poquito más igual de conocimiento, de yo te enseño, tú me enseñas. Muy interesante.
Aquí vemos la misma grafiquita de las cargas, de cómo era antes, cómo era después. Vemos que igual hay un aumento, en algunas universidades es un poquito más bajo el aumento, pero hay aumento. Y se relaciona totalmente con la gráfica de abajo, que vemos que dice, ¿ha aumentado la carga de los docentes? Sí, claro, el 70% dice que sí ha aumentado. Y le preguntamos a los docentes, ¿usted considera que usted le ha aumentado la carga académica a sus estudiantes? Y sorprendentemente más del 50% afirma que sí, que estos procesos educativos en la virtualidad, a distancia, necesitan más carga, pues los muchachos van a perder el interés en la educación. ¿Cuáles son los cambios que necesitamos? No, mentiras. ¿Cuáles son los cambios que esta pandemia les ha generado? El primero, muy bonita enseñanza. Me ha enseñado nuevas formas de ver la vida. Yo creo que a todos, no solo a los profesores. Creo que todos hemos aprendido muchas cosas de esta pandemia, de la parte personal y de la parte social. La segunda, ha cambiado los tiempos en mi vida. La tercera, me ha hecho repensar mi trabajo. Aquí es muy importante porque muchos lo han ido por el lado bueno y por el lado malo. Muchos dicen, ya no me gusta ser profesor. Otros, me ha apasionado más, que es la siguiente incluso, me ha hecho amar más mi trabajo. Y por último, han aumentado mis niveles de estrés. Yo creo que todos. ¿Consideran que la enseñanza se ha adaptado a los procesos? Sí, un 63% afirma, sí, se ha adaptado. Diferente a lo de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes decían, no, no se ha adaptado. ¿Y cómo podríamos mejorar la enseñanza? Más disposición de los estudiantes, es la primera. El 40% dice que el problema está en los estudiantes, que somos perezosos, que nos distraemos mucho. Entonces, que por eso la enseñanza está mala en estos contextos virtuales. Aquí vemos otras grafiquitas muy bonitas, con muy bonitos mensajes. Aquí vemos la primera de adaptación de la evaluación. ¿La evaluación se adapta? En este caso no, no se adapta. La mayoría dice que no. ¿Cómo podemos mejorar la evaluación? Con exámenes más analíticos. Quitar un poquito de lado la cosa memorística, que solo tengamos que memorizar normas y ser maquinitas que producen informes. Enseñémosle a los muchachos a pensar y evaluémosles cómo piensan. Eso es muy importante. Vamos abajo. ¿Cuáles son los retos que tiene la enseñanza? Primera, y muy duro mensaje, atraer la atención de los muchachos. Los estudiantes ya no se sienten atraídos por la educación. Difícil. ¿Cuáles son los retos que tiene la evaluación? Pensar nuevas formas de evaluar. Y vamos a las últimas grafiquitas. Igual a lo que les comentaba ahorita. ¿Qué es lo que más extrañan? ¿Qué es lo que más extrañan los profesores de la presencialidad? Principalmente la interacción con los estudiantes. Muchos, pues, expresaban su tristeza porque decían que lo que más les apasionaba era ver los rostros felices o incluso confundidos o enojados, ver a los estudiantes cómo reaccionaban a sus procesos educativos y que ahora se enfrentaban a ver solo cuadritos negros o letras o fotos, que lo hemos visto en Meet, en Zoom, diferentes herramientas. Entonces, ¿qué es lo que más duro les ha dado? En cuanto a la salud física, el 66% considera que su salud física ha disminuido. Sé que les había dicho, ay no, pero ahora no tienen problemas de la voz ni de las piernas. Claro, pero muchos decían, pero ahora pasamos todo el día sentados. Tenemos un montón de problemas de circulación, problemas en las articulaciones. Y en la salud mental, otro mensaje duro. El 77% considera que su salud mental se ha visto deteriorada. Entonces, como pueden ver, los resultados son, pues, similares en algunos puntos, uy, lo siento, pero diferentes en otros puntos. Es decir, podemos ver que la educación virtual ha generado cosas positivas, cosas negativas para ambos contextos, cosa que no podemos dejar de lado, porque pues sigue siendo bastante importante. En el tema de conclusiones, acá ya, listo. En cuanto a las conclusiones, 4 conclusiones muy importantes. La primera, se necesita una clara reestructuración de la organización académica. No solo en la parte física, o sea, de generar espacios más abiertos, la sana distancia y demás, sino también en la parte de la enseñanza. Como ya les dije, tenemos que dejar de formar contadores que sean máquinas que produzcan información, tenemos que volverlos más críticos, que piensen qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Segundo, los nuevos materiales de estudio. Yo creo que un duro paso para todos. Claro, pasar de tú desplazarte, ir a las clases, a
todo va a ser por Meet, todo va a ser por Zoom, difícil. Pero tenemos que empezar a apropiar de todos estos nuevos materiales porque presentan muchas ventajas y tenemos que desde nosotros mismos, pero también desde las instituciones y los gobiernos, empezar a capacitar a las personas en estas nuevas herramientas. Abajo, la pandemia ha generado numerosos casos de ansiedad y de estrés. Creo que esto ha sido una enseñanza para todos. Tenemos que dejar de pensar al sistema como máquinas de enseñanza enseñándoles a máquinas de estudio. Somos seres humanos. Y creo que esta situación ha sido difícil para todos. Estamos bajo mucho estrés, estamos bajo mucha ansiedad. Todo lo que está pasando con la COVID-19 genera mucha incertidumbre. Entonces, tenemos que empezar a replantear cómo es este sistema educativo. Claro, sin dejar de lado la búsqueda de los objetivos, tenemos que seguir enfocados en obtener objetivos, que es formar profesionales íntegros, formar profesionales que salgan a un mercado laboral, a ser exitosos y que salgan también a producir conocimiento y a aportar significativamente a su sociedad, pero de una forma más humana, sin olvidar que todos sentimos y que más allá de ser un profesor o un estudiante, también somos personas y tenemos problemas fuera de la educación. Por último, que creo que es un mensaje muy bonito, creo que esta pandemia nos ha enseñado lo importante que es el apoyo de los estudiantes a los procesos de aprendizaje de los docentes. Yo siempre he considerado que la educación es un proceso de doble vía. Las dos partes aprenden. ¿Por qué? Porque tú para enseñar tienes que primero aprender el conocimiento, aprender lo que les vas a enseñar, pero también aprender cómo lo vas a hacer. Y eso es algo muy importante. Y yo creo que en esta virtualidad los estudiantes nos han enseñado mucho por medio pues, de las ventajas que tienen como nativos digitales a ser más empáticos, a entender que pues en esta situación hemos visto que tenemos que aprender a ver al otro con unos ojos más humanos. Muchas gracias. Obrigado. Thank you, Julian. Thank you very much for sharing with us this presentation. I need to ask you, do you understand English something? If I continue this discussion in English, is okay for you? Yes, no problem. Okay, because I'm asking this because the conference organization showed we need to use English in this plenary section, but I think your presentation in Spanish was really nice, and despite I can't speak in Spanish, I'm sorry about that, but I feel that I understand everything you said, and was a good compliment to your paper that is really nice. I will share now my presentation because I have some points to discuss with you, and feel free to use Spanish if you want to discuss in Spanish. It's not a problem for me. Okay, thank you. It's okay, this presentation? Yep. Yes. Perfect. Just let me. Just let me. Here. Yeah. So this is a plenary section. I'm Professor Samuel Dulso. I present myself in the beginning, but I saw that many of you start after we initiate our plenary section. So it's a pleasure to be here today with Julian from Colombia. And we will discuss the paper Educación en Streaming, una mirada a la enseñanza contable en Colombia durante la COVID-19. Well, I bring just a few points, positive points that I saw in your paper. Of course, have a lot of more positive points than I bring here, but I want to emphasize this 4 points specifically. First of all, the importance of the theme. It's really important to discuss today the impact of COVID to our education. Your paper fill this gap that we have, that we need to understand all this kind of impacts. And I think this is important, not just these times during the period of COVID, but after the COVID, what we will have in the future, the innovation that we can
improve in our classes. So I think you bring in your paper many of things that we can reflect about this period after the COVID-19. And your sample, it's really nice. You bring 10 institutions from Colombia, so it's something really interesting, I think. For me, for example, was really nice to see. I think it's a broad idea of how is in this time the education, accounting education in Colombia. So it's very nice. Comparing the perception of students and professors was another thing that was really nice. We can see some points that are really similar in the point of view from professors and students, but something I think it's completely separated or different from the perception. So it's really interesting comparing these two groups. I think you could use to write 2 papers, one for students, one for professors, but I think it was really nice bring together the results. And the last one, the way the data was presented make the paper attractive to readers. I'm saying about the graphics was really nice. You bring these graphics in your presentation too, and you use the Power BI. It's a very nice graphics that we have to understand all the data. Just one comment, many graphics had the subtitle cut in the paper. So maybe for the future, if you use the same graphics, you can just check if you need to correct or reschedule these graphics in the paper. But I think it was really interesting to see this kind of presentation of the data. Now I will say just few points that I think you can consider if you want to publish your paper in an international journal or a journal in Colombia. I'm not sure. You can talk to us about this, your future plans about this paper, but I think some points we can improve in your paper, I think. First of all, you bring many information about many of these points that I will discuss now, you bring in your presentation, but in your paper were not, is something that you need to emphasize more. For example, how the COVID-19 impacted Colombia. It's something that's not clear for me in your paper. And I'm not familiar with Colombia situation. And should be interesting, say, if it was a big problem, like we have here in Brazil, or was something less problematic that comparing to Brazil, for example. So I want to see more about this in your paper and the impact that COVID-19 had to education in Colombia. I'm not familiar with Colombia education, so I'm not sure if you interrupted the education process, if you have a quick adaptation in this moment. In Brazil, for example, we was really different from institution to institution, but was not something really quick to adapt if you are looking to public higher education, for example. We spent, I think, 4 or 5 months to transit from face-to-face to online for many institutions, not every institution, but many institutions, we had this situation. And also I want to say more about accounting higher education specifically. I'm not familiar with accounting higher education in Colombia, and I think many readers that will be interested in your paper will not be familiar too. So I want to see the idea of how many students you have in your higher education institutions, for example, just to see an idea of the total, and the type of universities that you served. For example, you have 10 institutions, but I'm not sure if they are public or private, and I'm not sure if you have these two types of institution in your country too. So thinking about someone who is outside Colombia, maybe should be interesting
put all this information in your paper too. And online education, you bring many things about online education presentation, but I feel that is something that you can emphasize more in your paper. Online education is something available in Colombia for accounting students, for example. You have online education, yes. I think it's something that you can mention more. In my in my reading, I don't catch this information, for example, but I saw that you put many things about online education in your presentation. And something that I think maybe I misunderstood in your paper is about the students in the beginning of the course. In the table, I think it's 2 or 1. I'm not I can check it after, but you present the how can we say, let me see, just in this paper, in this table 2, this avance de la carrera, I'm not sure if you pronounce that. And I understand that this first 0 to 25 is the first 1 quarter, is a kind of student that is in the beginning of the course, right? But you mentioned in your presentation that you cut off all the students that are new students to university. But here, these students are not new for university. I think it's the 10 students we have here in this first line, but they are not new students. I'm sorry, I'm not listening. Yeah, these students, this is a problem with the table because, well, okay. The first year you have to get 20% of the advance. These students that you are watching have like 20 from 25 only. And okay. This is the problem with the table. Yeah, you got it, because I put 0, but I said like, I cut off the people that have 0 advance. Yeah. Perfect. Just so this point, you can consider, because it's about these students that is in the beginning of the course. They will not, many questions that you have in your questionnaire is about the comparison about face-to-face and online model. So they will not be familiar with the face-to-face. So, and they kind of students will not be available to respond to your questionnaire. But now I understand the point. And also about the tables, I think it could be interesting to put the total in the last column, because sometimes I want to see, oh, what the total of women, for example. So I need to make my own calculation here. So if you had a total column here, it should be really great to understand. Also, the theoretical framework you use in your paper must be improved. I think that is a choice that you had, and about the pages limits. We have limits in this conference, so you choose to use your table to bring all the possible framework, theoretical framework that you use in this paper. But just seeing these authors in the table was not easy to understand the phenomenon that you are studying. So for the future, probably you should use all the, you should to create a test, a current test here. And I think this could be great if you use theories about technological acceptance. I didn't see these authors about technological acceptance in your paper, but in your presentation, you use Mashita and Kohler, 2 authors that have a model of technological acceptance. So probably you use
already know about this theory that should be interesting, because we are talking about professors and students that had a good or not good transition to virtual model. So it could be great to use this kind of theory. In your presentation also was really good that you made many distinctions between online and the actual virtual model we had during the COVID-19. It's perfect. I think all you said about it's not the same thing, and it's not. We are using some strategies from online education, but it's not the same thing, because our undergraduate programs was not taught about the online model. But in your paper, I didn't see the discussion, this kind of discussion. So I think it's really important to differentiate these two groups of education. And I miss very much the conversation that we need to have in when we present our results with the literature. So sometimes I feel that your findings are really isolated in the world. So okay, but in other countries we have the same results. We have here in this conference since last year many studies about the impacts of COVID-19. So I think you can find some papers that really conversate with your finds. So it could be really interesting. And compare to other situation that is not from COVID-19, but is about acceptance or not acceptance from online education. I think it will improve your results. I think you don't see any paper in your chapter 4 that is about the results. So I think it's really important to bring this conversation in your paper. And about the results that you have, I miss some deep analysis about your finds. For example, you say that 124 students from the student survey consider the virtual model as good as the face-to-face. And 88 from the student survey said that were benefited with the virtual learning. These kind of results are really interesting, are not the most of your sample, but are really interesting finds that you have. So I want to understand who kind of student is it? It's woman, it's man, it's younger, it's older, because I think this is the future. In the future, maybe this kind of students will prefer the online education or will choose some kind of hybrid education, for example. So I think it's an important clue that you can bring in your paper if you say to us who kind of students that you have here in these two groups. Another thing that I missed was information about the previous contact of the sample with online education, both to professors and students. I think if you had before the COVID-19 contact with online education, the process of adapt to virtual model was really easier or less difficult, saying better. It's less difficult than for someone who never had contact with online education. I don't know if you had this question or something about this in our questionnaire, but should be great for future studies, investigate this. And I think it's important if you consider to send your paper to a journal, I think something that could be a problem is, again, the number of pages that you have a lot of results. But despite I like very much your graphics, I think many of these graphics could be translated into a table that can use less space. So many questions that you have is the kind of yes or no. So all this kind of question could be put in a single table, for example. It's another kind to show. I think it's less
interesting to attract attention, but if it's necessary, it's a way that you can use. Well, after these points that are not so important, I bring just two reflections that I want to hear from you. First, the first reflection is both professors and students, they say that they are consuming more time in the virtual model. That is really interesting, and I understand. I can agree because I'm a professor here and I passed for this transition too in Brazil. I think many results that you have in your paper is really the same thing that we have here in Brazil. I think it's a good conversation that we can see in your paper. I think it's not different in other parts of the world too. But I want to understand this kind of, because if we are thinking about an online education, the real online education, not the virtual that we have now, the adaptation we have, we don't need to use more time in the online, real online education than in the face-to-face. So what's the problem here? I think that could be a lack of preparation from professors. So professor from face-to-face courses, they don't know how to teach in the virtual model. So they use a lot of strategies that actually don't need to be used. This can be, so the lack of preparation and the lack of preparation from students too, because many students don't know how to study in the online model. So maybe they lost time studying in a wrong way, you know. But it can also be an illusion, maybe, because sometimes when we see the face-to-face education, many students don't consider goes to school, goes to university as a process of studying. So we are in a room in the face-to-face model, and at that time that we are listening, professors speaking, we not consider as a moment of studying, maybe, or I don't know. So I think maybe we can have an illusion, because in this model that we have now, students are alone, not really alone, but they are alone in the process of education. Of course, they have all the support from professors, tutors, or higher education institution, but they need to find the way of study. And maybe this brings this kind of illusion that the virtual model consuming more time than the face-to-face. Just one, I don't know, I want to hear from you if you agree or disagree, or have another point of view. Well, I think that both are really possible because, well, the lack of preparation is a key point, especially in the first steps of this change, because in the case of Colombia, the change was like really fast. Like, yeah, I remember like a Friday we stopped presential education, and the next Monday we start virtually, like right now. And of course, many professors start like doing a lot of things to try to continue, but it's difficult because they didn't know all of these tools, all of these models. But it's also important that it can be an illusion, because as you said, maybe we are when we are presential, we go to the university, we walk, we change the spaces, we saw other people. But in this virtual, no, you are like all the classes in front of your computer, and you feel that the life is boring. Yes, I think So it can be this illusion. I think that it can be both, but now I think that the illusion is more powerful, I think, in this time, because, well, we have been adapting all the model. So I think now is more the illusion of the time. Maybe in the beginning of the transition, the lack of preparation were more important, and now maybe Yes. it's an illusion. Or, of course, we can still continue
using the wrong strategies as professors, and using more time from the students, needing more time from students. I think this can also happen in Brazil. I think I'm thinking about our case here in Brazil, and we saw what some, because I think the professor that don't see the students, they think the students are totally free to study all the time. So I hear from other colleagues in university that they ask a lot of things to students that maybe it's more this kind of lack of preparation. And Yes. sorry. Sorry. just the last. I'm sorry. You can say. Okay, I just want to say that, yeah, I'm really agree with this last part, because many times the professor said like, the students doesn't los estudiantes no estudian, no hacen los mismos procesos de aprendizaje en la virtualidad, porque se empiezan a volver perezosos e incluso distraídos con los aparatos electrónicos. Entonces empiezan a poner más carga académica, más trabajos, más lecturas, talleres, evaluaciones, pensando que así van a compensar de pronto ese sentimiento. Lo que pasa es que si muchos profesores hacen eso, la carga en general va a aumentar y el estudiante se va a sobrecargar. Yes, yeah. And I think it is not the best strategy to turn the point. I think, but we will understand more in the future the best strategies. And I think in a broader way, was the first contact that many professors had with online education, or a kind of online education. So I think it's a start point to understand how to teach in this model that I think, I don't know, as I said before, I don't know the higher education situation in Colombia, but I think in a broader, I think worldwide this is common. The online education will become even more important in the next years. So we, as a professors, as a career that we have, we need to understand this kind of strategies that can be used in online too. So just to finish here, and we may have 5 minutes or more for the audience here to ask questions too. The last reflection is, what's the future of accounting education in Colombia, in your point of view? Is the hybrid model the way we are saying about this? I think in the online literature, the hybrid model was always the future, but now maybe we have a more another point to make the transition to hybrid model. I think that we learn many things about online education in this situation, and I think we can, it's my point of view, we can use the online education more here in Brazil in the face-to-face courses. I think it could be a good complement. And we also have preparing all this almost 2 years that we are preparing a lot of material to use in online education. So after the COVID-19, what we gonna do with these materials? So maybe we will use this in the face-to-face course, or we will just discard all the things that we have done until now. But so this is one of things that make me think that the hybrid model will be more used in the future here in Brazil, but I'm not sure in Colombia. So what do you think? Well, it's an interesting question, and I think that depends. Depends in the type of the institution, in the public or private institution. Here in Colombia, it's a huge difference. The private institutions have a lot of money, and they do a lot of investments and create an incredible campus. But the public institution, no, we have a really budgetary problems. So these 10 institutions that you surveyed are public or private, or have both in your sample? Tell me, can you repeat, please?
Yes, these 10 institutions that you have in your sample, I think it's 10 institutions from Colombia. They are private or public institutions? Okay, 8 of these are private. The only public are my institution, the National University of Colombia, and the University of a state, the state of Cundinamarca. These are publics, the others are private. Okay. So in this private institution, we can notice that they have a lot of money and they want to do this hybrid model. They want to continue not only with the undergraduate program, with the postgraduate programs, with continued education, like courses, like all of these things. But in the public, it's totally different. We want to return and we need it because the contexts are different. If you enter to a private institution, you have the money. You can pay the internet, you can buy a good computer, and you can be in a safe space. In a public, no. In my public, for example, the case of my institution, we are the National University of Colombia. We have students for all the country. And we have poor students, rich students, middle students. And it's difficult to say, well, all the classes online to the people that don't have the money to pay even the light. What about the internet? What about the computer? So I think it's difficult. Maybe in a long future, the public institutions. In the private, I think that, yeah, I agree with you. I think that we want to continue with this model, hybrid model, and even with complete online model, but depends. Perfect. Thank you very much for this opportunity to read your paper and discuss with you your findings. It was really nice. It's a pleasure to meet you. And now I will open for the audience. If someone has any question, we have a few minutes to finish. Feel free, if you want to ask in Portuguese, it's not a problem. I think Julian can understand. Some question? No. Okay. Thank you very much, everyone. We have 4 minutes to finish the section, but I think we can finish now. Thank you very much for the presence here. Thank you, Julian. I hope to see you in the future here in this Congress in the next years, maybe presentially here, if possible, if you can. Do you have been in Brazil before? Yes, but not in this academic way, only like tourists. Very nice. It was a pleasure. Thank you very much, everyone. Bye-bye. Até a próxima, pessoal.